Buenas noches, hermanos. Es un gozo, es un privilegio y una gran responsabilidad poder estar aquí para compartir lo que Dios me ha dado en este tiempo, en estas semanas, de meditar y de ver en su palabra qué es lo que Él quiere primeramente enseñarme a mí, mostrarme a mí, recordarme a mí para compartir luego con ustedes. Vamos a orar, ¿sí? Para encomendar este tiempo a Dios, como me gusta hacerlo siempre, para que no sea yo, sino que todo lo que salga de mi boca sea para edificación de la iglesia, pero sobre todo para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Oramos. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos has permitido tener este tiempo. Gracias porque nos has permitido tener esta libertad, Señor, de abrir tu palabra, Señor, de poder ver en ella, Señor, la luz, ver en ella la guía que tú nos dejas para nuestra vida cristiana. Señor, pedimos que estés hablándonos a nuestros corazones y que también nuestros corazones puedan ser corazones dóciles, humildes, receptivos a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, desde que asumió este nuevo gobierno, hemos visto a una persona que aparece seguido en los medios, ¿no? Es una persona que cada tanto aparece en las noticias, cada tanto aparece en las redes sociales y escuchamos que habla en nombre del gobierno. Seguramente se estarán imaginando de quién es, ¿no? ¿Quién? Adorni, dijeron algunos, por acá dijeron el vocero. Sí, ¿qué es lo que hace Adorni y en qué nos parecemos nosotros a este señor Adorni? Que habla en nombre de, dijo Marisa. Y de eso es lo que quiero compartir con ustedes para llevarnos a pensar en lo que somos, en lo que hacemos. Nos estamos quedando sin pilas. ¿Se escucha ahí? No. ¿No? Bueno. A ver. Hola. Hola. Ahora sí. Bien. Seguimos. Les decía, hay un versículo que quiero compartir con ustedes que habla un poco de esto. No específicamente de un vocero, sino de alguien que tiene un título que es aún más importante que este del vocero, ¿sí? Que viene a hacer también en parte a cumplir la misma función de hablar en representación de, ¿sí? Para llevarlos a pensar un poco, como les decía, en lo que somos, en por qué estamos donde estamos y en que si estamos cumpliendo realmente la función para la que se nos ha puesto en el lugar que se nos ha puesto. Vamos a leer en 2 Corintios 5:20. Algunos ya se deben estar acordando de este versículo, es un versículo bastante conocido. 2 Corintios 5, capítulo 5, el versículo 20. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo venía hablando acá a la iglesia, ¿no? Y venía hablando del amor de Cristo, venía hablando de que Él murió por todos, y termina el capítulo, o casi al finalizar del capítulo, viene a decir esto a los hermanos de Corinto: así que somos embajadores. Él se mostraba y se presentaba como un embajador de Cristo. Y aplicado a nosotros, venimos a hacer lo mismo. Ezequiel hablaba de un corazón renovado, de un corazón nuevo, ¿no? Cada uno de nosotros, de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ha recibido este trasplante del que hablaba Ezequiel, ¿no? Ha recibido un corazón nuevo, pero con este corazón nuevo también se nos ha dado una responsabilidad nueva que antes no teníamos, una tarea
que antes no teníamos y que tiene que ver con esto que Pablo hablaba a los Corintios, embajadores. Así que somos embajadores de Cristo. Y acá Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué tarea que tenemos, ¿no? Qué privilegio, pero qué responsabilidad. ¿Te has puesto a pensar dónde te puso Dios? Imagínate que de repente venga el presidente de la nación y te diga, Luis, Julio, Marcos, quiero que seas mi representante, mi embajador en tal país. Te temblarían las patas, ¿no? Porque hay que estar como representante del país en otro lugar. Bueno, eso sos acá en la tierra. Y Dios es mucho más importante que el presidente de una nación. Pero vamos un poquito a ver de qué se trata esto de ser embajador. ¿Sí? Vamos a leer algunas definiciones, vamos a ver qué es lo que un embajador debe ser, así bien por encima, ¿no? No vamos a meternos de lleno porque si no nos llevaría muchísimo rato. Pero te leo una definición cortita de lo que es un embajador. Un embajador es una persona con el mayor rango en el servicio diplomático. ¿Escuchaste? Es una persona con el mayor rango en el servicio diplomático, que representa ante otros estados al estado que lo nombra. Pero también tiene otra denominación. El embajador también, este título de embajador también denomina una residencia para esa persona que ha sido nombrada embajador. O sea, cuando te nombran embajador, no solo te dan una responsabilidad de representante, sino que te dicen que tenés que mudarte al país en el cual vas a representar a tu país. Y en eso pensamos cuando decimos somos embajadores de Cristo. Por eso todavía no estamos en el cielo y estamos en esta tierra. Por eso somos peregrinos en esta tierra. Por eso esta tierra no es nuestro lugar permanente de residencia, es temporal. Mientras seamos embajadores, esta tierra es nuestro lugar temporal, por un tiempo en el cual tenemos que representar a nuestro Dios. Y entonces, ¿cómo estamos representando a este Dios? El representante tiene la autorización para actuar en nombre del que lo envió frente a terceros. O sea, todo lo que yo diga y haga, todo lo que vos digas y hagas en nombre de Dios, viene con la autoridad de Dios. Así que tenemos que tener cuidado de lo que decimos, porque todo lo que digamos es como si lo dijera Dios. ¿De dónde vienen las palabras que salen de nuestra boca? De nuestro corazón. Lo dice la Biblia, ¿no? De lo que el corazón abunde, de eso va a hablar nuestra boca. Entonces, ¿de qué abunda tu corazón? ¿Y de qué abunda tu boca cuando representa a Dios, cuando la abrimos, cuando la abrís? Fíjate lo que dice la definición de represente, no de representante, sino de la palabra represente. Dice, hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. Como para darte una idea, ¿no?, de lo que es representar. Cuando vos estás representando a Dios, estás trayendo a Dios, estás presentando a Dios a las personas que no le conocen. ¿De qué manera estás presentando a este Dios? Jesús, cuando hablaba de ovejas, hablaba de un reino, hablaba de cosas que para las personas eran familiares. Cuando nosotros le hablamos a las personas en nombre de Dios, debemos hacerlo de esta manera, de tal manera que la persona entienda, comprenda cómo es Dios por medio de figuras y de palabras claras para ellos. Cuando le hablamos a las personas, no podemos hablarles de cosas que ellos no entienden. Por ejemplo, una persona que no está acostumbrada
a la vida de iglesia, no te va a entender cuando le hables de ministerios, de programas, de el Espíritu Santo, ¿no? Te va a entender con cosas más claras, con otro tipo de lenguaje. ¿Sabés cómo hablarle a una persona que no ha ido nunca a una iglesia? Como te hablaron a vos cuando no conocías. Te dijeron que hacías cosas malas y que a esas cosas malas Dios le llama pecado y que ese pecado te separa de Dios y te lleva al infierno y que la forma de no ir al infierno y poder estar en el cielo es reconocer que haces cosas malas, que sos pecador, aceptar a Cristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día por vos y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. No le podemos hablar a las personas de una manera que no entiendan. Debemos hacerlo con cosas y palabras que la persona pueda tratar de ver, imaginar en su mente y entender lo que Dios te ha enviado a decirles. Hablaba de voceros, nuestra hermana Marisa, ¿no? El vocero es ese. Lleva la voz de. Así que, como decíamos antes, el vocero habla de parte de y habla para responder por. ¿Por quién? Por quien lo envió. Por eso les traje al principio la imagen de este señor Adorni, ¿no? Cada vez que lo vemos, él responde en nombre del gobierno. Y los periodistas que están ahí le preguntan acerca de cosas que dijo, cosas que hizo, cosas que va a hacer. Y él debe responder con respuestas que sean claras y con respuestas con las cuales estén en concordancia con el pensamiento de su gobierno. De otra manera, el gobierno lo sacaría porque no está representándolo claramente. Cosa que Dios muchas veces no hace con nosotros, ¿no? No nos desecha así tan fácilmente cuando nos equivocamos muchas veces y pecamos y dejamos su nombre tirado por el suelo a causa de nuestro orgullo porque no queremos herir a alguien, porque no queremos pasar vergüenza. El representante es esta persona que se para enfrente de los demás y da respuestas claras y fieles en nombre de aquel que lo envió. Así deben ser tus respuestas cuando la palabra habla de que debemos de estar preparados para presentar defensa. Se trata de esto, de que debemos dar respuestas claras a la persona que te las demande. ¿Estás preparado? Nos hablaba nuestro hermano Adrián en la escuela bíblica acerca de preparar el mensaje, ¿no? Y de cómo nos preparamos para enseñar a otros. Bueno, también esto es enseñar. Cuando te encontrás con alguien afuera que no conoce y tenés que enseñarle lo que Dios te ha dado, ¿estás preparado para enseñarle? Un representante debe conocer bien al Señor que lo envió, porque de otra manera, ¿cómo le va a contar o a responder a las personas en nombre de Él si no conoce su plan de gobierno? ¿Cómo le vamos a hablar a los que no conocen a Cristo si no conocemos su plan de salvación? Juntemos un poquito todas estas palabras, ¿no? Embajador, representantes, voceros. Y nos quedamos con esta definición. Enviados y puestos por Dios en la tierra para llevar su voz a las naciones. Cuando hablamos de embajadores, de representantes, de que somos voceros, estamos hablando y refiriéndonos a esto, que somos enviados y puestos por Dios en la tierra para llevar su voz a las naciones. Si no lo habías entendido o si te habías olvidado, te lo recuerdo. Las naciones son los que están alrededor tuyo que no conocen a Cristo. Esto significa entonces que todo cuanto haga o diga del asunto del cual se me ha dado el poder y la autoridad para ocuparme, viene a ser como si la propia persona que me dio ese derecho y me empoderó para ello, lo estuviera diciendo. Es decir, Dios. O sea, todo lo que yo hago o digo, como dije antes, es como si lo dijera Dios. Cuando abrís tu boca para hablar con los demás
y no decís la verdad, entonces estás dejando el nombre de tu Dios y usándolo en vano. Toda verdad o toda mentira que salga de nuestras bocas serán como si vinieran de Dios. Y si hablamos mentiras en nombre de Dios, hacemos a Dios mentiroso. Como hijos de Dios, estamos llamados a ser veraces, a decir y hablar verdad. Y cada vez que mentimos, hacemos a Dios mentiroso. Porque nosotros somos sus representantes, su voz en la tierra. No podemos traer mentira a la tierra, porque entonces hacemos, como dije antes, mentiroso a nuestro Dios. Y Dios no es hombre para que mienta. Y alguien podrá decir, bueno, pero somos hombres, somos personas, nos equivocamos. Sí, pero cada vez que te equivoques, entonces tendrás la otra responsabilidad de asumir ese error o ese pecado y pedir perdón y hacerte cargo de las veces que has dejado el nombre de tu Dios como mentiroso o en vano, o que lo has usado en vano. Por esto, como voceros y embajadores de Cristo, debemos comunicar. Lo dije antes, ¿no? Y lo vuelvo a repetir ahora. ¿Qué es lo que tenemos que comunicar entonces? El Evangelio. Tenemos que comunicar buenas noticias para novedad de vida. Debemos comunicar el Evangelio, que son buenas noticias para novedad de vida. ¿Y cómo lo hacemos? Como dice Efesios 5, 1 y 2. Vamos a leerlo. Efesios 1 y 2. Fíjense qué fácil, pero qué difícil también a veces se nos hace. Pero Dios no es un Dios que nos quiere complicar las cosas. Porque Cristo vino antes a la tierra y vivió entre los hombres y nos dejó ejemplo para que podamos hacer lo que vamos a leer ahora. Decía Pablo a los Efesios capítulo 5, 1 y 2, dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Viste que no es tan difícil? ¿Cómo anduvo Cristo en la tierra cuando vino? Si somos representantes debemos conocer cómo anduvo Cristo, ¿no? Porque se supone que conocemos su plan, conocemos la vida de Cristo, lo conocemos a nuestro Señor. Y sabemos que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y habló la verdad y enfrentó a los que se le oponían con la verdad. Y cuando el diablo lo vino a tentar, se defendió con la palabra. ¿Con qué te defendés cuando te piden razón de tu fe? ¿Con argumentos tuyos o con la palabra? Debiera ser con la palabra, ¿no? Espero que así lo hagamos todos y estemos preparados para hacerlo. Nuestra manera de vivir debe llevar a otros a no pasar el Evangelio de Cristo por alto. Sí, porque somos sus representantes. Cada persona que nos ve actuar, cada persona que nos escucha hablar, debe poder ver en nosotros algo que lo lleve a pensar en Cristo. Cuando esto no pasa, entonces hacemos vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo la tarea para la cual se nos envió, para la cual se nos ha dado. Cuando hacemos o cuando hablamos, es necesario que las personas puedan pensar en Cristo. ¿Por qué esta persona actuó de esta manera en esta situación? ¿Por qué dijo esto? ¿Qué es lo que tiene que puede estar con tanta paz en medio de semejante prueba? ¿Qué es lo que tiene que está tan feliz en un mundo tan caído? ¿Por qué puede actuar de esta manera si le hicieron bolsa el auto y no se le arrugó ni la frente, ¿no? ¿Por qué puede estar en paz? Mirá cómo está viviendo, mirá lo que le está pasando. Y aún así
lo ves que está tranquilo o tranquila. ¿Piensa la gente así cuando te ve? ¿Llega a pensar en Cristo, en Dios, las personas cuando te escuchan? ¿Cómo representamos a nuestro Dios? Pues si no es relevante para nosotros Cristo, el Evangelio, si no es relevante para nosotros, ¿cómo lo va a ser para los que no lo conocen? El versículo 2 que leímos de Efesios 5 habla de sacrificio. Dice así: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó, hizo un sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, eso me llevaba a pensar en otro pasaje de Efesios, un poquitito más adelante, ahí nomás en el capítulo 6, los versículos 18 y 20. Vamos a leer qué es lo que dice ahí Pablo. Vamos a leer desde el 18, ¿sí? Efesios 6, 18 hasta el 20. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hay una palabra que aparece 2 veces acá, ¿no?, en estos versículos, y es denuedo. ¿Qué significa denuedo? Algunas acepciones que tiene esta palabra se las leo. Fíjense qué interesante por qué Pablo, y cuando vemos de lo que significa el denuedo, entendemos por qué Pablo usa esta palabra y no otra. Denuedo significa confianza, osadía, sin miedo, con valor, venciendo dificultades. Cuando hablamos, y cuando Pablo hablaba de hablar con denuedo, de presentar el Evangelio con denuedo, hablaba de esto, ¿no?, de enfrentar las adversidades, de que cuando estaba en la cárcel, aún en esa situación, él podía hablar de Cristo. Cuando se le presentaban dificultades en el mar, en el océano, cuando estaba por morir, él seguía confiando y presentando a Cristo, venciendo dificultades, con valor, con osadía. Eso es denuedo. Y de esa manera nosotros también tenemos que presentar el Evangelio de Cristo, y de esa manera necesitamos y tenemos que vivir nuestras vidas con denuedo, porque no estamos representando a un gobierno humano, sino a un gobierno celestial que nos tiene acá en la tierra temporalmente para venir a buscarnos un día, y cuando lleguemos, ¿de qué manera nos presentaremos ante Él? Dios quiera que sea, como dice el versículo lema de Oanza, ¿no?, aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque usaron bien la palabra de verdad. Esto no es solamente hablarlo, sino vivirlo sobre todo. La tarea de hablar en nombre de Cristo no será fácil siempre, por eso Pablo hablaba con denuedo, ¿no? Hablaba de esto, de esforzarse todo el tiempo por aquel que lo envió. Pero tenemos otras armas que Dios nos ha dado. Dios, cuando te va a enviar a hacer algo, no te va a enviar sin armas, sin nada, con qué defenderte o con qué hacer la tarea. Fíjate un poquito más arriba, en el mismo capítulo, en Efesios 6, vamos a encontrar algunas cosas que Dios nos ha dejado. Vamos a esperar un poquito, dice el versículo 18, orando en todo tiempo, velando con perseverancia por todos los santos. Hay una iglesia que debe mantenerse constante, ¿no? Vamos a hablar ahí de la oración, porque Pablo hablaba de que se mantengan orando. ¿Cuándo? En todo tiempo. Esta es la tarea que tenemos como iglesia, orar para que podamos presentar con denuedo el Evangelio. Hay una iglesia que debe mantenerse constante en oración para que la palabra de Dios sea predicada. Porque eso es lo que pedía Pablo, ¿no? Porque él decía, para dar a conocer
con denuedo. El deseo de Pablo no era que oraran simplemente por él para que Dios lo cuidara. El deseo de Pablo era que oraran con él para que él pueda tener el valor de presentar el Evangelio. ¿Por qué pedimos oración nosotros a la iglesia? ¿Pedimos que la iglesia ore por nosotros para ser valientes y presentar el Evangelio? ¿O solo pensamos en nuestras necesidades carnales? En la comida, en la salud, en el vestido, en el trabajo, en el estudio. Que no está mal pedir por esas cosas. Pero ¿qué está por encima de todo eso? Si el Evangelio de Cristo no está por encima de todo eso, entonces todo lo demás es basura. Nuestras oraciones no tienen sentido si en nuestro corazón no está primero el Evangelio de Cristo. Fíjate lo que dice Efesios 6, versículo 10, un poquito más arriba. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto, hermanos, nos tiene que dar ánimo, porque esa es la fuerza con la que vos vas a ir. No con tus fuerzas, es con la fuerza de Dios. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Esa es la confianza que tenemos para presentar su Evangelio. No vamos porque nosotros podemos, vamos porque Dios nos envió y porque la fuerza es la de Él, no la nuestra. Esa es la confianza que tenemos, esa es la confianza que Pablo tenía y por eso él pedía oración, porque cuando la iglesia ora para presentar el Evangelio, la fuerza de Dios actúa en aquellos que se disponen a ir para predicar su palabra. Y luego te invita a vestirte, no lo vamos a leer, pero luego del versículo 10 empieza a hablar Efesios de toda la armadura que Dios te da para vestirte y para investirte con ese poder. Habla de la fe, habla del yelmo, habla del casco y termina hablando el último versículo, el 17, así, escucha, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la más indispensable, la espada, que es, dice, la palabra de Dios. ¿Con qué se defendió Cristo, dijimos, cuando fue tentado en el desierto? Con la palabra. ¿Con qué creó Dios los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay? Con su palabra. Fíjate si no es poderosa su palabra. ¿Con qué vas a presentar el Evangelio a los que no le conocen? Con su palabra. Porque esa es la que lleva vida a las almas que se están muriendo. Su palabra. La palabra de Dios, sin ella no hay predicación posible. Sin la palabra de Dios no hay predicación posible. Porque quien no conoce la palabra de Dios no conoce el Evangelio. Y quien no conoce el Evangelio no tiene buenas noticias que contar. Un verdadero embajador conoce el propósito y el mensaje que debe dar. Vuelvo a repetirte, hermanos, ya para terminar. Si no conocemos la palabra de Dios como embajadores de Cristo, no tenemos ninguna buenas noticias que contarle al mundo. No podemos ser irresponsables y no conocer la palabra, el mensaje que se nos ha enviado a dar. Que el Señor te bendiga.